Atrapado en la montaña. La noche que decidió no dormir. La jornada había empezado mucho antes del amanecer. El despertador sonó cuando el mundo todavía estaba en silencio. Fuera, la montaña dormía. El cielo era oscuro, limpio, estable. Había dormido poco, pero bien. No por nervios, por costumbre. No era su primera vez en alta montaña. Tenía experiencia. Había aprendido a respetarla, pero también a confiar en su preparación. Revisó el equipo con calma, sin prisas. Botas, guantes, ropa térmica, comida, agua. Nada sobraba, nada faltaba. Antes de salir, volvió a consultar el parte meteorológico. Las condiciones eran duras, pero dentro de lo previsto. Viento moderado, frío constante, sin tormentas importantes. Era una ventana corta, pero suficiente. El ascenso comenzó con buen ritmo. El cuerpo respondía. La respiración era controlada. Cada paso tenía sentido. La montaña, a esas horas, tenía algo engañosamente pacífico. No amenazaba, no advertía, simplemente estaba ahí. A medida que ganaba altura, el paisaje se volvía más austero. Menos colores, más roca, más nieve. El silencio era casi absoluto, roto solo por el viento y su propia respiración. Ese sonido que en altura se vuelve más presente, más importante. En uno de los descansos miró hacia abajo. La ruta recorrida se veía clara, ordenada, bajo control. Pensó que todo iba según lo planeado. Ese pensamiento, tan simple, tan humano, fue el último momento de verdadera tranquilidad. Decidió avanzar un poco más. No por ambición, no por orgullo. Simplemente porque en ese punto, seguir parecía lógico. A más de 4000 metros, el cuerpo empieza a funcionar distinto. Las decisiones tardan un poco más. Las señales se interpretan peor. No lo sabía aún, pero la montaña ya estaba cambiando. El viento comenzó a soplar con más constancia. No fuerte, solo insistente. Lo notó, pero no lo consideró crítico. Y entonces, sin aviso real, todo cambió. La tormenta llegó antes de lo previsto. No hubo anuncio, no hubo margen de reacción. Solo un cambio brusco en el cielo y en el sonido del viento. Las nubes cerraron por completo las referencias visuales. El horizonte desapareció. La luz se volvió blanca, plana, confusa. Empezó a nevar. Al principio, copos dispersos. Luego, una cortina constante que borraba el camino a cada paso. Intentó orientarse. Miró atrás, miró adelante. Nada. El descenso ya no era seguro. El terreno se había vuelto inestable. Cada paso hacia abajo implicaba el riesgo de un resbalón fatal. Seguir subiendo tampoco tenía sentido. La visibilidad era casi nula. El viento golpeaba con fuerza suficiente para desestabilizarlo. Fue entonces cuando apareció el pensamiento que nadie quiere tener en la montaña. Estaba atrapado. El sol comenzó a desaparecer tras la tormenta y la temperatura cayó con rapidez. El frío no llegó de golpe. Se filtró lentamente, primero en los dedos, luego en los pies, después en el rostro. Buscó un punto ligeramente protegido del viento. Nada ideal, solo menos expuesto que el resto. El cuerpo ya mostraba signos claros de agotamiento. Los músculos temblaban, no solo por el frío, sino por el esfuerzo acumulado del día. Y entonces apareció la tentación más peligrosa de todas. Descansar. Sentarse unos minutos. Cerrar los ojos solo un instante. El cuerpo lo pedía con insistencia. Cada fibra reclamaba detenerse. La idea parecía lógica, razonable, pero algo en su interior le dijo que eso sería un error irreversible. En alta montaña, el cansancio extremo y el frío juegan un truco mortal. Te hacen sentir cómodo justo antes de apagarte. Sabía lo que significaba dormirse en esas condiciones. Había oído historias.
Había leído informes. Dormirse no era descansar. Dormirse era rendirse. Así que tomó una decisión contraria a todo instinto humano. No dormiría. No esa noche. Para mantenerse consciente, empezó a dividir el tiempo. No pensó en sobrevivir toda la noche, ni siquiera en llegar al amanecer. Pensó en 10 minutos, solo 10. Movía los dedos, apretaba y soltaba las manos. Cambiaba el peso de un pie al otro. Movimientos mínimos, calculados, suficientes para mantenerse despierto sin gastar energía de más. El viento no se detenía. Golpeaba sin ritmo, como si intentara quebrarlo por insistencia. La nieve se acumulaba lentamente sobre su ropa. Cada copo parecía insignificante, hasta que dejaba de serlo. Con el paso de las horas, la mente empezó a fallar. Los pensamientos se volvían lentos, desordenados, a ratos irreales. Creyó escuchar voces. Luego entendió que era solo el viento golpeando su casco. En un momento, estuvo convencido de que ya había pasado la noche entera. Miró el reloj. Apenas habían pasado 40 minutos. El frío empezó a sentirse distinto. Menos dolor, más entumecimiento. Eso era peligroso. Se obligó a hablar en voz baja, a repetirse datos simples. Su nombre. ¿Dónde estaba? ¿Qué tenía que hacer? No dormir. Hubo un punto, en lo más profundo de la noche, en el que pensó seriamente que no lo lograría. No porque no quisiera vivir, sino porque la mente ya no respondía. El deseo de cerrar los ojos se volvió casi dulce. Entonces redujo aún más su objetivo. No 10 minutos, solo uno. Aguantar un minuto más. El cielo empezó a aclararse sin que lo notara de inmediato. El negro absoluto se transformó en azul, luego en gris. El amanecer no trajo calor, pero trajo algo más importante: orientación. Con la primera luz, pudo reconocer el terreno, evaluar el descenso, moverse con un poco más de seguridad. El cuerpo estaba al límite, débil, entumecido, pero seguía en pie. Horas después, fue localizado por un equipo de rescate que había iniciado la búsqueda al no tener noticias suyas. El diagnóstico fue claro: hipotermia severa, deshidratación, agotamiento extremo. Los especialistas coincidieron en algo: si se hubiera dormido, aunque fuera unos minutos, no habría sobrevivido. No fue suerte, no fue fuerza física, fue una decisión mental tomada en el peor momento posible. Esta historia real nos deja una lección incómoda pero poderosa. En situaciones extremas, el mayor enemigo no siempre es el entorno. Muchas veces es el deseo de rendirse. A veces, sobrevivir no consiste en avanzar, sino en resistir. No la noche entera, no el día completo, solo un minuto más.